Vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy. Como les comentaba, hoy vamos a referirnos a aspectos generales de la contratación pública que nos pongan en el contexto de cómo contrata el Estado, cuáles son las formas, los procedimientos, las figuras que se explican en la contratación pública. Bien, hoy vamos a desarrollar en estas 2 horas aspectos generales de la contratación pública, algunos principios, los principios establecidos en la normativa de contrataciones. Vamos a hablar también sobre los impedimentos para contratar. Bien, iniciamos con los aspectos generales. ¿Qué es la contratación pública? Bueno, parte de entender esto a efectos de conocer de qué se trata la normativa de contrataciones con el Estado. Para entender qué es la contratación pública tenemos que ponernos en contexto. El país está conformado por determinadas entidades. El Estado está conformado por entidades las cuales tienen funciones en función a su normativa, cumplen actividades. Por ejemplo, si se trata de un ministerio, dependiendo del sector, cumple determinadas actividades. Si hablamos de un centro de salud, tiene determinadas actividades. El Estado es como un gran cuerpo y cada uno de los órganos son como las entidades. Cada una de las entidades cumple una función. Cumple una función. Puede que sean similares sus funciones o pueden que sean totalmente distintas. Hablamos del sector defensa, como por ejemplo el sector economía, son totalmente distintos, pero obviamente cada uno cumple una función. Cada uno es útil para el Estado. Entonces, la contratación pública va a ser este gran proceso por el cual una entidad se abastece de 3 objetos contractuales: bienes, servicios y obras. Para que una entidad pueda cumplir su actividad, pueda ejecutar las prestaciones que le corresponden, necesita de bienes, servicios y obras. En realidad, como todos, ¿no? Todos necesitamos bienes, servicios y tener determinada edificación. Cuando el Estado necesita estas prestaciones o estos objetos contractuales, bienes, servicios y obras, podría hacerlo de manera directa. Ustedes han escuchado la figura de administración directa en el tema de obras. Se da cuando una entidad por sí sola, por los mismos recursos que posee, tiene la maquinaria, tiene el personal, ejecuta una obra por sí misma. Pero en esencia esto no se da siempre así. Aquí vamos a ver que, un momento, voy a mutear algunos. Ya, está bien. No siempre se va a dar así, ya que es posible que obviamente el Estado no provee todos estos insumos. El Estado, según nuestra economía de mercado, cuenta con la participación de un tercero que le va a proveer de estas prestaciones, y este tercero es el proveedor. Entonces, la contratación pública es el proceso por el cual una entidad pública se abastece de bienes, servicios y obras para el cumplimiento de sus funciones. Recuerden que siempre en el marco de lo que le corresponde a la entidad. Una entidad, como habíamos dicho, tiene una finalidad, tiene una razón de ser, cumple un objetivo. Para poder desarrollar ese objetivo, es posible que necesite bienes, servicios y obras. ¿Y quién le va a proveer de estas prestaciones? Pues tenemos al proveedor, este tercero, ajeno a la entidad, que va a ejecutar la actividad requerida. Y hablamos de bienes, servicios y obras. Y estos van a ser los 3 objetos contractuales. Cuando ustedes escuchen el término objeto contractual, están refiriendo a alguno de estos 3. Puede ser un bien, puede ser un servicio, puede ser una obra. Cuando hablamos del bien, hablamos obviamente de un objeto. Cuando hablamos de servicio, ¿a qué nos referimos? ¿Alguien sabe cuántos tipos de servicios existen en la normativa de contrataciones del Estado? Existen 3 tipos de servicios. Tenemos, por un lado, los servicios en general, que son cualquier actividad que se da a favor del Estado, sujeta a resultados. Tenemos también las consultorías en general, que vienen a ser servicios especializados, servicios profesionales. Y tenemos también a la consultoría de obra.
Entonces, cuando hablamos de servicios, hablamos de tres tipos de servicios. Servicio en general, consultoría en general o consultoría de obra. Cuando voy a contratar cualquiera de estos tres, el término general es servicios. Si quiero referirme a ellos de manera más específica, podríamos decir, existen servicios y también existen consultorías. Y del más específico, existen dos tipos de consultorías. Consultoría en general y consultoría de obras. ¿Cuándo contrato una consultoría de obra? Por una consultoría de obra lo convoco para contratar a un proveedor, a un consultor de obra que va a elaborar el expediente técnico de obra. ¿Qué es el expediente técnico de obra? El expediente técnico de obra es el conjunto de documentos como por ejemplo la memoria descriptiva, los planos, el presupuesto de obra, las partidas, etcétera, que van a definir cómo se va a elaborar una obra. La persona que va a elaborar este conjunto de documentos se va a denominar consultor de obra. La segunda prestación que puede ser contratada a través de una consultoría de obra es la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra. Esta actividad también es desarrollada por un consultor de obra. Y la tercera es la supervisión de obra. Entonces, cuando estoy en cualquiera de esos tres, me refiero a una consultoría de obra. Y recuerden, la consultoría de obra es una especie de servicios. Y el tercer objeto contractual está referido a obras. Obras, que es la construcción, reconstrucción, remodelación, demolición de un bien inmueble, que tiene expediente técnico de obra, tiene personal calificado, tiene supervisión, etc. Estos entonces son los tres objetos contractuales, lo que la entidad puede contratar a efectos de desarrollar sus funciones. Pero para desarrollar esa elección del proveedor, hay una consulta, vamos a ver. Bueno, pensé que había escrito algo, he escrito dos. Ya. Para desarrollar esta selección del proveedor, la entidad tiene que ejecutar un proceso con reglas, con características, porque no se trata de efectuar una contratación privada, en donde uno, al ser dueño de los recursos, en la contratación privada, puede elegir al proveedor. Aquí no, aquí estamos ante recursos públicos, necesidades públicas, con lo cual existe un proceso que establece reglas, pautas, principios, figuras que deben cumplirse para la selección de este proveedor. Entonces, se le selecciona bajo algún método de contratación, se perfecciona el contrato y se genera este vínculo por el cual el proveedor ejecutará la prestación requerida a satisfacción de la entidad. Entonces, la contratación pública es un medio que le permite a la entidad contar con los bienes, servicios y obras que requiere para el desarrollo de sus funciones. Es un medio. La contratación pública no es un fin en sí mismo. No, yo no contrato las vacunas para tenerlas almacenadas. Yo las contrato porque estas vacunas van a ayudarme a cumplir mi función, a cumplir una finalidad pública. Entonces recuerden esto, la contratación pública es este gran proceso por el cual podemos abastecernos de estos bienes, servicios y obras que requieren las entidades. Existe para la selección y contratación de este proveedor un gran proceso, reglas que tienen que cumplirse para identificar al ganador. Y cuando hablamos de una contratación pública, hablamos de dos tipos de intereses. Por un lado, un interés público, que está referido al cumplimiento de las funciones y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y también vamos a referir a un interés privado, que será el que tendrá el proveedor. Es válido que el proveedor tenga un fin pecuniario, tenga un ánimo de lucro, porque obviamente está haciendo una actividad lucrativa y eso es natural, ¿no? Es parte de su negocio. Pero, como pueden darse cuenta, existen diversos tipos de intereses, el público y el privado. La entidad contrata no porque quiere, sino porque debe hacerlo. Debe hacerlo para contar con las prestaciones que le permitan cumplir sus funciones. Y el proveedor contrata porque tiene un fin de ganancia. Ya está bien. Pero entre ambos intereses,
¿Cuál primará? ¿Cuál será mayor? ¿Qué consideran? ¿Cuál consideran que sea el mayor? ¿El público o el privado? Vamos, si gustan pueden escribir. Perfecto, Reinaldo, gracias. Efectivamente, el interés público, ¿por qué? Pues el dinero es de todos. Bueno, también son recursos públicos, abarca toda la población y, en efecto, se trata de los intereses de la colectividad. No se trata del interés del servidor público que desarrolla la contratación, no. Se trata de intereses de la colectividad, una finalidad pública. Por esa razón, en algunos momentos la normativa tendrá un rol que va a favorecer a la entidad, porque obviamente ella alberga una finalidad pública. Por ejemplo, cuando hablamos de la figura de los adicionales o las reducciones son prerrogativas que tiene la entidad. Estas prerrogativas vamos a ver que las cumple en mérito del interés público y a través de un adicional o una reducción, la entidad ordena al contratista ejecutar mayor o menor prestación. Pero si se dan cuenta, es una orden. Ejerce esta función, esta prerrogativa que le da el Estado en mérito del interés público. El proveedor, el contratista, no puede negarse a un adicional ni una reducción. ¿Por qué? Porque eso no es sujeto a medio de solución de controversias. Él tiene que acatar. Y él lo acata porque la entidad se lo ha ordenado en mérito del interés público. Bien, seguimos. ¿Para qué se realizan las contrataciones públicas? Habíamos dicho para satisfacer necesidades públicas, alcanzar los resultados que le corresponde. ¿Y qué es una finalidad pública? Es el interés público que se desea satisfacer con determinada contratación. Aquí, por ejemplo, si nuestra finalidad pública sería atención oportuna, atención médica oportuna para el asegurado, a partir de esta finalidad, a partir de esta necesidad, vamos a identificar determinadas prestaciones, bienes, servicios y obras que la entidad va a requerir para cumplir esta finalidad pública. Y por ejemplo, si esta fuera mi necesidad, yo podría incorporar las siguientes. Yo, para buscar la atención médica oportuna para el asegurado, podría identificar, por ejemplo, tener equipamiento, tener personal asistencial, tener un espacio donde atender al paciente, entre otras prestaciones. Estas prestaciones que la entidad luego va a contratar tienen que estar necesariamente vinculadas a esta finalidad pública, a este interés público, a estas ganas de hacerle la vida mejor a los ciudadanos que tiene el Estado. Toda contratación, por muy pequeña o grande que sea, tiene una finalidad pública. Debe ayudarle al Estado a cumplir su función. Y el Estado cumple su función cuando los ciudadanos tienen o mejoran sus condiciones de vida. Bien, en este gran proceso que ya hemos hablado un poco sobre qué es la contratación pública, es este proceso que permite a las entidades proveerse de bienes, servicios y obras, vamos a ver que se aplica una normativa muy especial. Se aplica la normativa de contrataciones del Estado. El artículo 76 de la Constitución Política del Perú establece que, mediante ley, se establecerá el procedimiento para efectuar las contrataciones que se desarrollen con cargo a fondos públicos y que efectúen las entidades. La Constitución, artículo 76, dice, a través de una ley se establecerá. ¿Y cuál es esta ley? Pues es la ley
de Contrataciones del Estado. La Ley de Contrataciones del Estado, la actual Ley 30225, regula las disposiciones generales de la contratación pública, los principios, etc. La actual Ley de Contrataciones es la Ley 30225, pero cuando una ley sufre varias modificaciones, pues técnica legislativa, se aprueba un texto único ordenado, el famoso TUO. Actualmente, dada que la ley ha sufrido varias modificaciones y ahora se viene una mayor, que en sí la va a derogar, estamos hablando de un decreto supremo, el que aprobó el TUO, el 082-2019. Si bien vienen modificaciones, en esencia se mantienen varias figuras de la actual normativa. Yo tengo ya 16 años en el rubro y he visto cambios. El mayor fue con la 30225, cuando se pasó del 17 a la 30225, sí fue un cambio mayor. Pero los cambios que vienen así radicales, no me parece que son. Un momento, hay una persona que se está filtrando el audio. Ya muteé a la persona. Ingresan, no se mutean. Bien. Ya, entonces, la normativa de contrataciones del Estado es el conjunto de normas que van a aplicar a una contratación pública. Y cuando hablamos de la normativa, hablamos de tres elementos. Por un lado, la Ley de Contrataciones del Estado, que hemos dicho es la norma general, establece los principios, las principales reglas. Lo he puesto a través de una pirámide, no solo porque está en la cúspide, sino porque tiene la menor cantidad de artículos. Hablamos de menos de 100 artículos. En segundo nivel estará el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El reglamento actualmente vigente ha sido aprobado con Decreto Supremo C-344-2018-EF. Este reglamento va a desarrollar las figuras establecidas en la ley. Como todo reglamento, el reglamento desarrolla los conceptos establecidos en la ley. Y es un ámbito un poco más ancho porque abarca aproximadamente 300 artículos. El tercer gran elemento de la normativa son las directivas emitidas por el OCE. Por ejemplo, tenemos la directiva de registro de información en el SEACE, la directiva de inscripción en el RNP, la directiva que aprueba la base estándar o los documentos estándar, la directiva que aprueba o la directiva de consorcios. Tenemos diversas directivas y las directivas que emite OCE en el ámbito de la contratación pública son normativa de contrataciones del Estado. Son normas que tenemos que revisar a efectos de analizar una contratación pública. Entonces, cuando hablamos de normativa de contrataciones del Estado, es decir, la norma que regula esta forma especial de contratación, porque estamos hablando de una forma especial, una normativa especial, la normativa de contratación del Estado está conformada por ley, reglamento y directivas. Ley emitida por el Poder Legislativo, y en algunos casos, por el Ejecutivo. Ya. La ley emitida por el Poder Legislativo, el reglamento emitido por el Poder Ejecutivo y las directivas, en este caso, emitidas por OCE. OCE, entonces, pueden darse cuenta, tiene este rol normativo. OCE establece, a través de las directivas, precisiones, un mayor desarrollo sobre algún concepto. Por ejemplo, en el tema de consorcios. ¿Qué es el consorcio? El consorcio es la agrupación de más de un proveedor que desean ir en conjunto en un procedimiento de selección. Cuando hablamos del consorcio, ¿qué documento debe presentar el consorcio en su oferta? ¿Alguien me dice? ¿Qué documento presenta el consorcio en su oferta? Promesa de consorcio, muy bien, estimados. Promesa de consorcio que tiene determinadas condiciones, determinados requisitos. ¿Dónde están los requisitos de la promesa de consorcio?
A ver, ¿cuáles son los requisitos? Bueno, tengo que indicar los integrantes del consorcio, las obligaciones, los porcentajes, el domicilio común, el representante común. Estos 5 elementos se indican en la promesa de consorcio. Pero, ¿dónde dice esto? ¿En la ley, en el reglamento o en la directiva? ¿Dónde creen? En la directiva de consorcio. Efectivamente, EPAUCAR. En la directiva de consorcio se regula a detalle el componente de la figura del consorcio. También en la directiva van a encontrar el contenido del contrato de consorcio. El contrato de consorcio es el documento que se presenta cuando ya el consorcio ha sido adjudicado con la buena pro y esta buena pro ha quedado consentida o administrativamente firme y el consorcio va a presentar los documentos para el contrato. Dentro de los documentos para el contrato tendrá que presentar el contrato de consorcio. Pero este contrato de consorcio tiene determinadas condiciones. En primer lugar, debe respetar la información contenida en la promesa de consorcio. Vamos a ver que de la promesa de consorcio no se puede dar ni los representantes, ni los integrantes del consorcio, ni los porcentajes, ni las obligaciones. Estos 3 elementos no se pueden variar de la promesa de consorcio, ni en el contrato de consorcio, ni en ningún otro documento. No se puede variar. ¿Y eso dónde está? Eso también está indicado en la directiva de consorcio. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que a través de las directivas también se regula, también se establece disposiciones que resultan necesarias conocer a efectos de identificar cómo se desarrolla determinada figura. En este caso, la directiva de consorcio tiene una vinculación con la ley de reglamento, pero desarrolla con mayor amplitud esta figura. Por eso está en la parte del triángulo más extensa. Entonces, cuando queramos conocer cómo se regula la contratación pública, vamos a referirnos a la normativa de contrataciones del Estado, la cual está conformada por estos 3 grandes instrumentos. Pero esta es la normativa general. Normativa general. Porque también es posible que se apruebe regímenes legales. ¿Y qué es un régimen legal? Me refiero a ley, reglamento y directiva, constituye el régimen general, lo que en principio deben cumplir todas las entidades. Pero así como existe un régimen general, pueden existir regímenes especiales. Regímenes especiales que están referidos a determinados casos. Esos regímenes se aprueban solamente con ley o norma con rango de ley. Por eso también se les conoce como regímenes legales. ¿Está permitido el consorcio entre personas naturales y jurídicas? Sí, claro que sí, Luis. Pueden integrar un consorcio cualquier tipo de personas. Hay consorcios en donde está una persona natural, está una persona jurídica. No hay ningún problema, no hay ninguna restricción, estimado Luis. Podríamos en una de las sesiones enfocarnos precisamente a consorcio, cómo se da su conformación, cómo se acredita la experiencia, cómo se suscribe la oferta en el caso de consorcio, cuáles son las responsabilidades que se da frente al incumplimiento, etc. Hay muchas figuras interesantes que podríamos hablar sobre el consorcio. Pero bueno, eso podríamos dejarlo quizás para el momento de la fase de selección, cuando se haya la participación del consorcio tendremos que evaluar sus ofertas. Bien, gracias por la pregunta, Luis. Bien, volviendo a lo que estaba, tenemos un régimen general y también existen regímenes especiales o regímenes legales. ¿Alguien conoce un ejemplo de régimen especial o régimen legal? Si yo les digo, por ejemplo, Qualiwarma, les digo reconstrucción con cambios, les digo mantenimiento vial periódico rutinario, les estoy mencionando algunos regímenes legales. Petroperú, las cajas municipales, etcétera, son regímenes legales. Son disposiciones
normas que han autorizado, han habilitado a determinadas entidades a apartarse del régimen general. Es decir, estas entidades no aplican ley, no aplican reglamento, no aplican directivas. Entonces, ¿qué aplican? Aplican su propia norma. Y en una ley, porque solo se puede hacer a través de una ley le faculta, les incorpora el procedimiento. Por ejemplo, reconstrucción con cambios. La reconstrucción con cambios sabemos que está ejecutando diversas prestaciones, básicamente obras, entre otros, en el norte del país y en algunas provincias también distintas al norte por la situación del niño costero. Pero cuando las entidades contratan bajo ese supuesto, reconstrucción con cambios, no están aplicando ley, reglamento y directivas, están aplicando ese régimen legal, esa habilitación para desarrollar determinadas contrataciones. Entonces, en la normativa tenemos un régimen general conformado por ley, reglamento y directivas, y pueden existir regímenes legales. Actualmente, la propuesta de ley de cadena de abastecimiento público establece que se van a extinguir los regímenes legales. Y creo que eso es una medida muy acertada, porque no deberíamos tener tantas excepciones. Por ahí leí que se ha estimado que son más de 30 los regímenes legales que actualmente existen. Bien, entonces, conclusión, ya sabemos que es un régimen legal y que es un régimen general. ¿Cuál es la finalidad de la normativa de contrataciones del Estado? Bueno, la contratación pública desarrolla la provisión de bienes, servicios y obras, pero teniendo en cuenta un balance de tres grandes elementos. Bienes, servicios y obras, hemos dicho, son los objetos contractuales. Pero para poder efectuar la contratación de estas prestaciones, es necesario que incorporemos un balance entre estos tres grandes elementos: el precio, la calidad y la oportunidad. Cuando desarrollamos una contratación, esta será eficiente en la medida de que tenga presente estos tres componentes. Es importante el precio, es importante la calidad y es importante también la oportunidad. Precio, calidad y oportunidad. Vamos a ver que no siempre uno es más importante o no todos van a estar en el mismo nivel. Dependiendo de la prestación, vamos a identificar qué componente le damos mayor valor. La idea es que tengamos un balance, que estén presentes estos tres elementos y podamos elegir al mejor proveedor. En algunos casos, el precio tendrá un poco de relevancia mayor frente a la calidad y la oportunidad. En otros casos, la calidad, en otros casos, la oportunidad. La normativa busca que la contratación se desarrolle teniendo esos tres elementos bajo un balance, maximizando el valor de los recursos públicos. Si, por ejemplo, yo tengo un determinado bien, imaginemos ya el celular. Tengo mi celular y este celular, esta prestación es un bien. Yo puedo identificar las características técnicas del bien, así a detalle. Yo he precisado cuáles son los componentes mínimos de este bien que deseo adquirir. Si el componente técnico ya está definido, ¿qué es lo que va a determinar la elección del proveedor? Quizás podría ser el precio. Si ya lo técnico está fríamente establecido, yo tengo dos proveedores que me ofrecen lo mismo, técnicamente es lo mismo, ¿a quién elegiría? Obviamente al que me oferte más bajo. A él podría ser.
Si por el contrario, yo no tengo todavía definido el componente técnico, por ejemplo, estoy contratando una consultoría, y obviamente aquí en el tema de servicios, y más aún con una consultoría, es un poco complicado, ¿no? Irme por el precio más barato. En una consultoría quizás yo le dé un poco de valor a la calidad. Yo, en primer lugar, tendré que verificar que el proveedor cumpla con los estándares mínimos de calidad a efectos de luego ir al precio. Pero la calidad en este caso va a ser mucho más importante. O si, por ejemplo, me encuentro en una situación de emergencia como la que estamos viviendo a raíz de este estado de emergencia, yo necesitaré comprar o adquirir prestaciones de manera inmediata. Y aquí lo que va a primar será la oportunidad. Ojo, no quiere decir que uno descarte al otro, no. En toda contratación tienen que estar los tres elementos, solamente que en alguna de ellas uno de estos tendrá un peso mayor. Entonces, la contratación pública se desarrollará bajo el balance de estos tres elementos. Un momento, estoy aceptando personas, estamos llegando un poco tarde ya. Siempre en un enfoque de gestión por resultados. Es decir, yo tengo el balance de esos tres elementos, pero apuntando a lo que la entidad desea atender. ¿Y qué es la gestión por resultados? Es la orientación de la administración pública que propone que todos los recursos y esfuerzos del Estado estén dirigidos al logro de resultados. Habíamos dicho que la contratación pública es un medio que me permite que la entidad pueda cumplir sus funciones. Yo me voy a interesar en que la entidad efectúe su función. La contratación pública por sí misma no es nada, en realidad es el camino para llegar al resultado. La contratación pública no es el fin, es el medio. ¿Y qué es la gestión por resultados? Bueno, la gestión por resultados es un enfoque de gestión que se aplica también en otras materias, como por ejemplo el presupuesto por resultados, en donde nos interesa conocer si en efecto esta inversión, esta contratación, realmente está sirviendo a la comunidad, realmente está generando que estos niños puedan tener un hogar, puedan tener un lugar donde efectuar sus servicios educativos. Aquí, en la gestión por resultados, se caracterizamos por una adecuación flexible. No me interesa solamente el procedimiento. El procedimiento obviamente es importante, pero no me voy a quedar en el procedimiento. A través de la gestión por resultado, yo puedo ir más allá. Es decir, mi finalidad es efectuar la contratación y yo debo apuntar a ello. Puede que en el camino se presenten errores y todos nos podemos equivocar. Se pueden presentar errores, pero si son errores formales, errores que no afectan el contenido esencial de la contratación, pues yo podría obviamente enmendarlos. Si por ejemplo me olvidé de firmar todas las hojas de la oferta, salvo la económica, obviamente esta situación podría generar que se subsane la oferta. O sea, yo no debería ser tan cerrado, decir, se equivocó, descartado. No, tendría que darle una oportunidad para que subsane la oferta en la medida de que esa subsanación no altere el contenido esencial de la oferta. ¿Esto es qué? Eso es mérito del principio de eficacia y eficiencia amparado en la gestión por resultados. Entonces, la gestión por resultados busca interesarme en lo que quiero lograr, en lo que quiero obtener a través de esta contratación. Aquí, por ejemplo, pueden ver, se diferencia de la gestión tradicional en que la gestión tradicional solamente se quedaba en el procedimiento. Yo adquiría las vacunas, ya era eficiente, ya consumí el presupuesto, pero a través de la gestión por resultados vamos mucho más allá. No solamente nos importa adquirir las vacunas, sino nos interesa verificar
que en efecto estas vacunas hayan permitido o hayan sido utilizadas en una campaña y hayan generado mejorar las condiciones de vida de determinada comunidad. Este es el nuevo enfoque que mantiene la normativa de contrataciones del Estado. No solo interesarme en el procedimiento, sino en los resultados que permite obtener la contratación. Bien, ya conocemos qué es la contratación pública, ya conocemos qué es la normativa de contrataciones del Estado. Ahora vamos a referirnos al ámbito de aplicación. ¿A quiénes se le aplica esta normativa? Y por hablar del ámbito de aplicación, tenemos que referirnos a dos ámbitos, un ámbito subjetivo y un ámbito objetivo. El ámbito subjetivo está referido a los sujetos, a aquellas personas que están obligadas a emplear la normativa de contrataciones del Estado. Y aquí nos referimos a las entidades públicas. Las entidades, a través de los 3 niveles de gobierno, están obligadas a emplear la normativa en las contrataciones que desarrollen. Tenemos, por ejemplo, entidades como un ministerio, un gobierno local, un gobierno regional, tienen que emplear en las contrataciones de bienes, servicios y obras esta normativa. Estas entidades están indicadas en la propia norma, en la Ley de Contrataciones del Estado. Cuando hablamos del ámbito objetivo, nos referimos a dos preguntas. ¿Para qué y con qué? Es decir, ¿para qué tipo de contrataciones esas entidades tienen que emplear esta norma? Y esto se responde con contrataciones de bienes, servicios y obras. Los 3 objetos contractuales. Para el desarrollo de estas contrataciones tienen que aplicar la normativa. ¿Y con qué? Bueno, el con qué responde a los recursos. ¿Con qué recursos va a efectuar la entidad esta contratación? Y si se tratan de recursos públicos, se trata de recursos, como ya mencionaron nuestros compañeros, de todos los peruanos, aquí estamos en la obligación de aplicar la normativa de contrataciones del Estado. Entonces, el artículo 3 de la ley establece que el ámbito de aplicación tiene que ver con 3 elementos. Por un lado, que se trate de una entidad, que esta entidad adquiera bienes, servicios u obras, y que esta contratación se desarrolle con cargo a recursos públicos. Si se están presentes estos 3 elementos en esa contratación, aplicamos normativa de contrataciones del Estado. ¿Entienden? ¿Quedó clarito? En una contratación que tenga estos 3 elementos, se trata de una entidad, se trata de bienes, servicios y obras, y se trata de recursos públicos, en esta contratación tengo que aplicar la normativa de contrataciones del Estado. Bien, así como hay reglas, también hay excepciones. Existen determinados supuestos que están excluidos del ámbito de aplicación. Si bien aquí hemos dicho ámbito de aplicación, hay algunas excepciones. Como habíamos dicho, si se dan esos 3 elementos, es decir, si estamos ante un ámbito subjetivo, entidad u objetivo, estos dos, esta contratación tendría que estar dentro del ámbito, pero por disposición expresa de la ley, y en este caso el artículo 4 y el artículo 5 de la Ley de Contrataciones del Estado, algunas situaciones, a pesar que calzan con esos 3 elementos, se trata de una entidad, se trata de bienes, servicios y obras, se trata de recursos públicos, a pesar que estamos con esos 3 elementos, no se les aplica la normativa de contrataciones del Estado. Aquí podemos ver los supuestos. Dentro de estos supuestos tenemos algunos en donde, si bien no se aplica la normativa, algunos de ellos están sujetos a supervisión del OCE y otros no sujetos a supervisión. Hablamos sujetos a supervisión, por ejemplo, las contrataciones por montos menores a 8 UIT, las contrataciones de servicios públicos, los convenios de colaboración, las contrataciones... Un momento, por favor.
Ya silenció. Ya. Hablamos de supuestos sujetos de supervisión del OCE, los contratos con proveedores no domiciliados, los contratos entre estados. ¿Y qué se encarga OCE de supervisar? Bueno, en efecto, el cumplimiento de estas condiciones, de que se trata de una contratación por monto menor a 8 UIT y que no se está fraccionando con ese tipo de contratación, que se trata de una contratación de servicios públicos, que en efecto no existe más de un servicio público en el que pueda acudirse, entre otras condiciones. Existen también otros supuestos excluidos, pero estos no están sujetos a supervisión de los. Vamos a ver cada uno de ellos. En primer lugar, contrataciones iguales o menores a 8 UIT. Ese tipo de contrataciones, a pesar que se trata de una contratación pública, porque son bienes, servicios y obras con cargo a fondos públicos que desarrolla una entidad, si por el monto de la contratación se advierte que se está frente a una suma equivalente a 8 unidades impositivas tributarias o es menor a esa cifra, esa contratación está fuera del ámbito de la normativa. Esto no aplica en el caso de acuerdo marco. En este tipo de contrataciones, si bien están fuera de la norma, no podría efectuarse si es que yo estoy impedido. Aquí aplican los supuestos de impedimentos y en un ratito más vamos a ver cada uno de los 20 supuestos de impedimentos que establece la normativa. Entonces, el primer supuesto excluido es esta contratación famosa por todo lo que ha pasado hace poco. Esta contratación que por un monto mayor o igual a 34.400 este año, está fuera del ámbito de la norma. No se le aplica ley, no se le aplica reglamento y no se le aplica directiva. Entonces, ¿qué se le aplica a estas contrataciones? Estas contrataciones se van a desarrollar en función a la normativa que la propia entidad ha aprobado. Normativa interna, directiva, por ejemplo. Si yo voy a hacer una compra por un monto mayor, pero menor e igual a 8 UIT, esta contratación se deberá efectuar en el ámbito de lo previsto en la normativa que la entidad haya aprobado. Podría la entidad incorporar figuras similares a las del régimen general, pero en principio es un supuesto excluido, es el primer supuesto excluido. Estas contrataciones se registran en el CAC. ¿Qué dicen? ¿Algunos de logística aquí? Pueden escribirlo si gustan. Sí, muy bien. ¿En qué plazo? Bueno, lo que se registra en principio son las órdenes de compra o las órdenes de servicio. ¿En qué plazo, estimados? A ver, ¿quién me dice el plazo? Erika dice, se reporta a los 10 días. A ver, Iván también dice 10. Solo se publican, ya, efectivamente, Luis, solo se publican días del mes siguiente. ¿Cuántos días? 10 días. ¿Todos dicen 10? Les cuento, estimados amigos, que esto ha cambiado. Se ha modificado la directiva de registro de información en el CAC hace un par de meses, sí. Y por lo que veo, la gente está recordando todavía el plazo anterior. Efectivamente, estimados, ustedes tienen toda razón, siempre ha sido 10 días. Desde que yo tengo uso de razón ha sido 10 días. Pero hace poquito se ha modificado la directiva, recuerdan, directiva, normativa, se ha modificado la directiva y ahora el plazo es de 5 días. Se ha reducido. Así que, Instituto de Contratación Pública, es una buena tarea para hacer una infografía y recordar a los operadores logísticos, que ahora se van a llamar compradores públicos, que tienen este plazo un poco más reducido. No entiendo por qué lo han reducido tanto, si en realidad las entidades a veces ni cumplen con 10 días, no sé por qué lo han bajado a 5. Pero bueno, igual es bueno que lo tengan en cuenta porque, ya saben, número de directiva, ay, creo que es la 5. Ahorita se las paso. Ahorita se me da en la parte final, ahorita es la directiva que entró en vigencia en agosto, si no me equivoco. Sí.
Ya, pero es 5 días. Eso sí, clarito que es 5 días. Ahora vamos a comunicar. Bien, están atentos. Bien, entonces ya tenemos el primer supuesto excluido, las contrataciones por montos menores o iguales a 8 UIT. Bien, aquí un ejemplo. Si se trata de montos menores o iguales a 8 UIT, no se desarrolla procedimiento. En cambio, si es un monto mayor a 8 UIT, sí se desarrolla procedimiento. A diferencia del procedimiento, que tiene una etapa donde se va a elegir al mejor postor, aquí no, aquí dependiendo lo que la entidad haya establecido como documento de organización interna. Hay algunas entidades que tienen la buena costumbre, creo que es una buena costumbre, de hacer un procedimiento participativo donde se elija de 3 ofertas a la mejor. Creo que es una forma agradable. Particularmente yo sugeriría que esta forma de contratación fomente la participación del comercio local, pero que sea público, para que no pase lo que ha sucedido con estas personas innombrables, que lamentablemente han demostrado que ese tipo de contrataciones se hacen para determinadas personas, y eso no es así, no debería ser así. Si bien la entidad tiene la habilitación de desarrollar esta contratación de manera inmediata o de manera o dentro de su ámbito, no puede abusar de esto. Lo que ha hecho la norma es darle mayor posibilidad de gestión para que no en todas las contrataciones tenga que ir a un procedimiento. Aunque ahora la norma va mucho más allá y ahora dice hasta 15 UIT, que me parece que es demasiado. Pero bueno, esta norma que viene, lamentablemente, a mi juicio no tiene muchas, no hay muchas cosas buenas en esa norma. Es un, toma figuras antiguas, no hay un real cambio y creo que no es el momento para un cambio normativo de ese tipo. No estamos en la situación económica del país, ni mucho menos las personas para cambiar las reglas de un día para otro. Esperemos que eso se debata. Sí, gracias, Erika. Sí, efectivamente. No, 19. O sea, está modificado, sí. Creo que sí, es una directiva modificada. Pero ha salido la modificación hace poquito. Puede que sí, efectivamente. Es la 719. Ahorita les paso el dato, pero puede que sí. Puede que sea la que acaba de decir Erika. Se ha modificado hace poquito, inclusive para... La modificación de esa directiva se dio para la incorporación del cuaderno de obra digital. También hay, para incorporar el procedimiento y todo eso. Y eso, el COC ha salido hace poquito. Bien, seguimos. El siguiente supuesto es la contratación de servicios públicos donde no exista la posibilidad de contratar con más de un proveedor. Ese también es un supuesto excluido del ámbito de aplicación. Por ejemplo, si es que en el lugar de la contratación solamente existe un proveedor de un servicio público, pues obviamente no tendría sentido hacer un procedimiento abierto. La norma ha exceptuado a este tipo de contrataciones de la normativa. Otro supuesto, la contratación de los convenios de colaboración. ¿Qué es un convenio de colaboración? Un convenio de colaboración es ese acuerdo suscrito entre entidades, una entidad con otra entidad, que no tiene un ánimo de lucro, no busca obtener ganancia, sino, como su nombre dice, es una colaboración, es una cooperación. Ambas entidades van a desarrollar prestaciones recíprocas, pero en esa prestación, en esa actividad, no obtienen un fin lucrativo. Van a desarrollar las funciones que por ley le corresponden. Ese tipo de contratación no está dentro del ámbito de la normativa. Siguiente. Los contratos que se desarrollen en mérito de exigencias y procedimientos específicos de un organismo internacional, siempre que deriven de donaciones. Estas donaciones deben representar por lo menos el 25% del monto total de las contrataciones. Un ejemplo. El país suscribe un organismo internacional
aporta dinero, dona dinero al país. Dona dinero para una determinada finalidad. Por ejemplo, mejorar el sistema de justicia. Ya, dona dinero. En ese proyecto se van a efectuar contrataciones, obviamente bienes, servicios, hasta obras. Se van a efectuar contrataciones. Como ese dinero proviene de una donación y ese organismo que ha efectuado la donación tiene un procedimiento de compras, la norma dice, no aplicamos normativa de contratación del Estado, sino aplicamos el propio procedimiento del organismo. Esto será un supuesto excluido, siempre que la contratación represente por lo menos el 25% del monto de la donación. Esto como una especie de estimular las donaciones, que los organismos puedan donar y tengan la certeza de que nuestro marco normativo los excluye del ámbito de aplicación, es decir, no aplican nuestra norma, aplican su propia norma. Con ello, con mucha más razón, van a estar motivados a donar dinero al país. Siguiente. Las contrataciones que se desarrollan entre estados. Es posible que un estado contrate con otro estado. Y esta contratación será a través de sus organismos, dependencias, empresas públicas o empresas privadas. Inclusive las privadas se han incorporado hace poco con una modificación. Yo puedo elegir un estado y contrato con otro estado, pero no lo voy a hacer directamente, lo voy a hacer a través de alguna de estas dependencias, inclusive a través de las empresas privadas. Pero para desarrollar una contratación de este tipo es un tanto complejo, porque tenemos que declarar en interés nacional esta contratación, se desarrolla la indagación de mercado y se determina qué es más ventajoso para el país efectuar esta contratación. Este es un supuesto excluido que permite la contratación de bienes, servicios y obras. El siguiente es una contratación de proveedor no domiciliado. Si se determina que la mayor cantidad de las prestaciones se va a efectuar en el extranjero, pues no tendría sentido aplicar la normativa de contratación del Estado. Estaríamos frente a un supuesto excluido, una situación donde no aplicamos la normativa, porque rige el principio de territorialidad. Se aplica la norma del lugar en donde se efectúa la contratación. Entonces, estos van a ser los primeros supuestos excluidos del ámbito de aplicación, pero en cuenta tienen la lupita. Están sujetos a supervisión del OSCE. Los siguientes son supuestos excluidos, pero no sujetos a supervisión. El primero de ellos, las contrataciones que se desarrollan o las contrataciones de servicios bancarios o financieros. Los contratos bancarios o financieros, salvo que se trate de un contrato de seguros o de arrendamiento financiero. Estas dos prestaciones sí se desarrollan bajo el ámbito de la normativa. El resto de contratos bancarios o financieros no se van a ceñir a la normativa de contrataciones del Estado. Otro supuesto, las contrataciones que desarrollan los órganos del Servicio Exterior de la República, comúnmente llamadas embajadas, consulados. Estas contrataciones, si bien las hace una entidad, una embajada es una entidad, con cargo a fondos públicos y adquiere bienes, servicios u obras, esa contratación no está dentro del ámbito, porque obviamente no la va a hacer aquí, la va a hacer en otro país. Yo no tendría que exigirle que el otro país, el otro proveedor tenga RNP, cumpla las condiciones de aquí. No. La norma no lo ha previsto así, la norma lo ha establecido como un supuesto excluido del ámbito de aplicación. Siguiente supuesto. Los contratos que desarrollen el Ministerio de Relaciones Exteriores, cuando se trata de transmisiones de mando, cumbres internacionales o eventos conexos.
Cuando se desarrolla alguna de estas actividades que requieren una actuación inmediata, porque estamos organizando, por ejemplo, la transmisión de mando presidencial, o cuando se desarrolla una cumbre internacional en el país, por la normativa específica, ahí existe un decreto supremo que regula las formas en las que se va a desarrollar esta contratación. Y es la propia ley de contratación del Estado la que habilita a que estas contrataciones no se desarrollen en el ámbito de la normativa de contrataciones del Estado. No se da a través de un supuesto a través de un supuesto excluido. El siguiente supuesto es la contratación de notarios. Hablamos de contratación de notarios cuando estos ejerzan funciones establecidas en la ley y reglamento. El contrato, entonces, de estos notarios para que desarrollen las funciones que le corresponden a la ley y al reglamento, estas no se van a ceñir en el ámbito de la normativa de contratación del Estado. No voy a aplicar ley, reglamento ni directivas. El siguiente es cuando voy a contratar a árbitros, conciliadores, miembros de la Junta de Resolución de Disputas. Aquí vamos a ver que estas contrataciones de estas personas que van a participar en la solución de controversias durante la fase de discusión contractual, tampoco los vamos a ceñir a la normativa de contrataciones. Si yo, por ejemplo, quiero contratar un árbitro, no voy a hacer un concurso público, una adjudicación simplificada para elegir al árbitro, no, sea directamente, independientemente del monto, sea la selección, porque corresponde a este tipo de prestación. Árbitros o también una institución arbitral, un centro de conciliación, entre otros. También los que se desarrollan en el ámbito o en el marco de una operación de endeudamiento. Es similar al tema de donación, pero aquí estamos ante una operación de endeudamiento, pues es un préstamo. Un préstamo, ya, si yo voy a hacer un préstamo a un país extranjero o un estado de entidades cooperantes efectúa un préstamo, ya, yo voy a desarrollar una contratación que deriva de esa operación de endeudamiento. Si este organismo cuenta con un procedimiento de compras, pues yo voy a cumplir ese procedimiento. Yo voy a cumplir ese procedimiento y este será un supuesto excluido del ámbito de aplicación. También cuando estamos hablando de la participación de presidentes de directorio, en caso de locación de servicios, no aplico la norma, ni cuando voy a contratar la adquisición de bienes inmuebles a través de un remate público. Esto no, tampoco se da. No son solamente bienes, no inmuebles necesariamente. La norma dice bienes, pueden ser también cualquier tipo de bienes. Y lo que les había comentado, el último supuesto excluido se trata de los regímenes legales. Les había comentado que existe un régimen general previsto por la ley, reglamento y directivas y que también pueden existir regímenes legales o especiales que se aplican a determinadas situaciones. Por ejemplo, la Caja Municipal de Ica o las demás cajas, todas las CEMAC, tienen la habilitación de apartarse de la normativa de contrataciones del Estado y desarrollar una contratación a través de su propia norma. La ley de cajas, y se habilita a que cada caja municipal apruebe su reglamento de contrataciones. Ese documento que va a determinar cómo van a efectuar las contrataciones. Al igual que Petroperú. Petroperú, al ser una entidad especializada, no aplica ley, no aplica reglamento y ni aplica directivas. Bien, hasta aquí entonces hemos hablado sobre la normativa de contratación en el Estado, que es la contratación pública y supuestos excluidos. Ahora vamos a hablar sobre los actores que intervienen en la contratación pública. Por un lado tenemos a la entidad. Y la entidad está conformada por diversas dependencias. Y por el otro tenemos al proveedor. ¿Quiénes intervienen dentro de la entidad? Tenemos, por ejemplo, al titular de la entidad. ¿Quién es el titular de la entidad?
El titular de la entidad es la máxima autoridad ejecutiva, conforme a las normas de la organización interna, que va a aprobar, autorizar, supervisar las contrataciones que se desarrollen en la entidad. ¿El titular de la entidad puede ser integrante del comité de selección? ¿Qué dice? ¿Sí o no? El titular de la entidad. A ver, ya me respondieron. Efectivamente, Erika, no puede ser. Está impedido dentro de las causales establecidas para los integrantes del comité. No puede ser porque no podría ser juez y parte. No podría él supervisar y aprobar, resolver apelaciones y también ser integrante del comité. No podría elegir al proveedor y luego supervisar esta contratación. No, no podría ser. Él tiene un rol mayor, tiene un rol que le permite eh, supervisar cómo las entidades, bueno, cómo su entidad, sus dependencias están efectuando las contrataciones. Aprobar, por ejemplo, el plan anual, el expediente de contratación, aprobar adicionales, reducciones. Él tiene esta facultad. ¿Quién será el área usuaria? El área usuaria es la dependencia de la cual nace la necesidad. Es quien tiene el requerimiento. El área usuaria no solamente elabora el requerimiento, sino va a acompañar en la supervisión del contrato, porque va a verificar que lo que había pedido es en efecto lo que está recibiendo. Y también será parte del comité de selección, a través de un representante que tenga conocimiento técnico sobre el objeto de la contratación. El tercer órgano que forma parte de la entidad y que actúa activamente en la contratación pública es el comité de selección. El comité de selección se encargará de preparar los documentos para la conducción del procedimiento y cuando los tenga, obviamente encargará de conducir el procedimiento de selección. Este comité de selección es un órgano colegiado que se crea solamente para un procedimiento, salvo que se apruebe un comité de selección permanente. Este comité tiene la función de elegir al proveedor, elegir para que luego la entidad suscriba contrato con el mismo. Luego tenemos al órgano encargado de las contrataciones. El órgano encargado de las contrataciones se encarga de la gestión de abastecimiento al interior de la entidad. El OE tiene la función de colaborar, por ejemplo, en la planificación, en la elaboración de requerimientos, acompañando al usuario, en la indagación de mercado, desarrollando, por ejemplo, actividades en la fase de selección, porque también conduce determinados procedimientos, y también colabora en la gestión administrativa del contrato. Está presente en todo momento. Y por el lado del proveedor, tenemos que estos son personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. ¿Un proveedor siempre será un privado o también puede ser un público? ¿Un proveedor puede ser una entidad pública? ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Un proveedor podría ser entidad pública? Sí, efectivamente, Giorgio, sí podría ser un proveedor de entidad pública. La empresa del Estado le puede vender también al Estado. Y si fuera una entidad pública, podría ser, inclusive hay una contratación directa. La contratación directa entre entidades es un procedimiento de selección. Bueno, obviamente la entidad tendrá algunas prerrogativas, por ejemplo, no tiene RNP, porque es una entidad pública, pero sí puede contratar con el Estado, recibir un pago, entre otras actividades.
El OEC es llamado también como jefe de logística. Ya, el órgano encargado de las contrataciones, estimado Reinaldo, se le conoce también como logística, como abastecimiento, como la entidad quiera denominarlo dentro de su organización, pero siempre se referirá a el órgano encargado de las contrataciones. Será logística, será... No se trata del jefe, no es el jefe, es el órgano, es la dependencia. Toda la dependencia se denomina órgano encargado de las contrataciones. Comúnmente llamamos logística o abastecimiento. Bien, vamos a ver aquí algo un poco más rápido porque ya el tiempo, sí. ¿Cómo se denomina al proveedor? El proveedor, que sería el término general, va a tener diversas denominaciones en función al momento en el cual se encuentra. El proveedor es el término general, y por ejemplo pueden ver es una persona natural o jurídica que provee determinada prestación a la entidad. Pero cuando este proveedor se registra como participante, se inscribe en el procedimiento, adquiere la denominación de participante. El participante tiene derechos, tiene voz dentro del procedimiento. Puede plantear consultas, observaciones y también puede presentar su oferta. Cuando este participante presenta su oferta, este participante se le denomina postor. Entonces, el postor es el participante que presentó su oferta. Cuando este postor es adjudicado con la buena pro y esta buena pro queda consentida o administrativamente firme, este postor se convierte en contratista. Contratista cuando ha perfeccionado un contrato. ¿Qué requisitos debe cumplir el proveedor a efectos de participar en un proceso de contratación? En primer lugar, debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, en el capítulo que corresponda según la prestación. Puede ser bienes, puede ser servicio, puede ser consultoría de obras o puede ser ejecutor de obras. En función de la actividad que desarrollo, debo de estar en alguno de estos registros y debo de tener la información actualizada. Otro supuesto para ser proveedor es no estar impedido. Hoy vamos a ver los 20 supuestos de impedimentos que establece la normativa. Yo no debo encontrarme en alguno de ellos, obviamente, para poder participar. Y el tercero es cumplir las condiciones que establezca la propia necesidad, el propio requerimiento. Por ejemplo, que este proveedor cuente con autorización para ejecutar la actividad de seguridad y vigilancia. Su CAME brinda esa autorización. Podría aquí encontrarse ver otro requisito para participar en determinado procedimiento de selección. Bien. ¿Cuál es el papel del OCE en este marco de la contratación pública? Bueno, OCE, a ver, se puede estar inscrito en el RNP para estar habilitado para participar en más de un tipo de... Sí. Dependiendo de lo que ejecutes, sí, podrías ser proveedor de bienes, proveedor de servicios o también proveedor de ambos, bienes y servicios. Inclusive, haces un solo pago, pagas la tasa y te inscribes como proveedor de bienes o servicios. No hay ningún problema. El OCE, ¿qué función cumple dentro de este gran proceso de contratación? Bueno, es regular y supervisar. Bueno, este regular ya va a cambiar porque obviamente quien establece las normas ahora va a ser directamente la Dirección General de Abastecimiento del MEF. Inclusive la función de interpretar la normativa le va a corresponder a esa dependencia. Mientras que el OCE se va a encargar de supervisar las contrataciones, verificar que en efecto se cumplan las condiciones establecidas en la normativa de contrataciones del Estado. Bien. Ahora vamos a referirnos a las fases del proceso de contratación.
La fase de proceso que vamos a ver en cada una de las sesiones, les adelanto, son 3 interesantes momentos por el cual discurre toda contratación pública. Dentro de ellas tenemos a la fase de planificación y actuaciones preparatorias. En este momento, la entidad determina cuál es su necesidad, cuál es el bien, servicio u obra que requiere a efectos de cumplir sus funciones. Esta fase involucra elementos como, por ejemplo, la planificación a través del plan anual de contrataciones, la identificación del requerimiento, la aprobación del expediente de contratación, la designación del órgano a cargo del procedimiento y la elaboración de los documentos de procedimiento de selección. Cuando ya se cuenta con toda esta información, se va a la segunda fase, a la fase de selección. En la fase de selección se tienen 2 objetivos. En primer lugar, elegir al proveedor y en segundo lugar, contratarlo. Son las 2 actividades que en principio se tendrían que dar en esta fase. Luego de que ya hemos contratado al proveedor, vamos a ejecutar las prestaciones establecidas en el contrato. Y esto se desarrollará en la tercera fase, en la fase de ejecución contractual. En este momento, vamos a ver que el proveedor, que ahora se denomina contratista, entrega el bien, presta el servicio, ejecuta la obra, mientras que la entidad desarrolla el pago. Estas van a ser entonces las 3 fases que toda contratación pública, y cuando hablamos de contratación pública hemos dicho montos mayores a 8 UIT, debe seguir a efectos de elegir y contratar al proveedor. Y todo esto parte desde un momento en el cual se identifica la brecha o se identifica el problema. Se identifica el problema, se incorpora la necesidad, se establecen los documentos previos para la selección del proveedor, se va al mercado a través de la selección del proveedor empleando alguno de los métodos de contratación para luego contratarlo. Finalmente, se ejecuta la prestación y el contrato culmina de preferencia con el pago. Al final tendríamos que obviamente evaluar si con esta contratación se llegó a solucionar las brechas. Todo esto en el ámbito de la gestión por resultados. Bien, aquí vamos a requerir su participación. Ayúdenme identificando cada uno de estos elementos. ¿Quién supervisa el proceso de contratación? De los que están aquí presentes. No me digan OCE. OCE también, pero bueno, OCE a nivel de entidad. ¿Quién? ¿Quién podría ser? Supervisa el proceso de contratación. Muy bien, el titular de la entidad. El titular de la entidad. Sí. ¿Quién elabora el requerimiento? Ahí sí ve. Perfecto, el usuario, el que tiene conocimiento técnico sobre el objeto de la contratación. ¿Quién realiza la gestión administrativa del contrato? El OEC, efectivamente, el órgano encargado de las contrataciones realiza la gestión administrativa, es decir, acompaña para elaborar el contrato, requiere los documentos, elabora el contrato, aplica las penalidades que han sido determinadas por el usuario. Efectivamente. Siguiente pregunta. ¿Quién conduce el procedimiento de selección y selecciona al proveedor? Comité. ¿Solo comité? Comité. Muy bien, Edwin. Comité o el OEC. Ambos. Comité o el órgano encargado de las contrataciones. Vamos a ver que el comité de selección se encarga de desarrollar algunos procedimientos y el órgano encargado de las contrataciones se encarga de otros procedimientos. Eso vamos a verlo ya en las siguientes clases, pero ambos pueden abocarse a la conducción de un procedimiento de selección. Siguiente, puede delegar las funciones que le corresponden. ¿Quién puede delegar? ¿El comité? ¿El OE? ¿Quién puede delegar? Efectivamente, el titular de la entidad puede delegar. Algunas funciones son objeto de delegación, otras no. Por ejemplo, si
se trata de la contratación directa por situación de emergencia, no es posible delegarlo. Siguiente, acá está, titular. Se encarga de la gestión de abastecimiento al interior de la entidad. ¿Quién? Perfecto, Ruth. Ustedes ya saben, ya. El órgano encargado de las contrataciones. Es su trabajo. Lo que habíamos dicho se denomina en las entidades como abastecimiento, logística. En general, es la gestión de abastecimiento al interior de la entidad. Siguiente. Supervisa la ejecución del contrato. Del contrato ahora. ¿Quién? Perfecto, el área usuaria, porque al final es el que va a dar la conformidad. Va a decir si todo está correcto. Si hay una penalidad, tendrá que decirla para que la aplique. Muy bien. Puede modificar el requerimiento. ¿Quién puede modificar? ¿Comité? A raíz de una observación. El área usuaria, efectivamente. Solo la área usuaria puede modificar el requerimiento. Nadie más que él. Y realiza la indagación del mercado. ¿Quién hace la indagación? Efectivamente, el órgano encargado de las contrataciones tiene dentro de las actividades que le competen en esa etapa de actuaciones preparatorias la elaboración de la indagación de mercado. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a referirnos a los principios de la contratación pública. El día de hoy, como les comentaba, estábamos viendo cuestiones generales. Para un poco entrar en contexto, ya en la siguiente sesión vamos a ingresar con la primera fase, las actuaciones preparatorias. Pero ahora vamos a hablar de los principios, cómo participan estos en la contratación pública. Los principios que se aplican a las tres fases del proceso de contratación van a ser aquellas ideas fundamentales, el pensamiento del legislador, por así decirlo, la idea de lo que busca. Todo principio es algo por el cual se funda. En este caso, los principios, si bien están establecidos en un artículo de la norma, específicamente el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado, son más que un artículo. Es el sentido, es el corazón de la normativa. Los principios se van a aplicar también como un criterio interpretativo e integrador. Ante algún vacío, ante alguna duda, podemos aplicar los principios a efectos de solucionar estos vacíos. Los principios también sirven como parámetros respecto del actuar de quienes intervienen en las contrataciones. Si, por ejemplo, yo soy logístico, tengo determinadas facultades, yo para ejercerlas tendré que, obviamente, cumplir con los principios. No puedo apartarme de los principios. Aquí vamos a encontrar los principios que establece la normativa de contrataciones del Estado, que, como ya dije, se aplican en las tres fases del proceso. Y también se van a aplicar inclusive en los regímenes especiales o regímenes legales, que si bien no aplica la normativa, al ser el principio un elemento mayor, van a ser también de cumplimiento en este tipo de contrataciones. El primer principio que vamos a mencionar es el libertad de concurrencia. La libertad de concurrencia permite que en la descripción de la necesidad no se oriente o no se limite el acceso y participación de otros proveedores, exigiendo formalidades innecesarias, costosas, que en la práctica limiten la libre concurrencia. Yo no puedo, por ejemplo, incorporar dentro de mi requerimiento que necesito que los profesionales sean de tal o cual universidad. No porque eso no le agrega valor, podrías colocar la formación, pero no la procedencia de la universidad, porque eso obviamente estaría quizás orientando a determinado proveedor. Y dentro del principio, la idea fundamental es permitir el libre acceso. El siguiente está referido a la igualdad de trato. Es decir, que cada una de las partes debe disponer de las mismas oportunidades para formular sus ofertas, evitando
privilegios o ventajas indebidas. Si, por ejemplo, tengo dos postores, tengo a Luis y Arturo. Luis es un postor, Arturo es otro postor. Ambos cometieron el mismo error en la oferta. Su declaración jurada de datos no estaba completa. Pero yo con Luis le digo, Luis, te doy un plazo para que subsanes. Pero ante el mismo problema, a Arturo no le doy plazo. Lo descarto. ¿Podría hacer eso? Obviamente que no. ¿Por qué tienes un trato distinto, un trato privilegiado con Luis? Tendríamos que tener las mismas condiciones. Ante el mismo hecho, las mismas consecuencias. Entonces, el principio de igualdad de trato busca eso, que las partes, o en este caso los postores, cuenten con las mismas oportunidades para formular sus ofertas, encontrándose prohibida la existencia de privilegios o ventajas. El siguiente principio está vinculado a la integridad, y este se ha incorporado hace unos años, en donde se menciona de que los que intervienen en la contratación pública deben guiar su actuar en función al principio de veracidad, honestidad. Si conocen algún hecho irregular, tendrán que comunicarlo. El siguiente está referido a la transparencia. Y la transparencia busca brindar información clara y coherente en todas las etapas de la contratación. Si yo, por ejemplo, soy un postor, o bueno, un participante y planteo una consulta porque no me ha quedado muy claro un tema. La entidad, por transparencia, a través del órgano a cargo del procedimiento, tiene que absolver esa consulta, tiene que pronunciarse sobre esa observación, darle el detalle de lo que está requiriendo, para que obviamente no se quede con la duda. La entidad tiene que precisar a detalle cuál es el contenido de esta respuesta dentro del pliego absolutorio, por ejemplo. La transparencia también permite, por ejemplo, que podamos acceder al expediente de contratación. Si tengo alguna duda, si quiero una copia de alguno de los componentes de la oferta, pues puedo hacerlo. Salvo, obviamente, las limitaciones que la propia normativa de la materia, en este caso la ley de acceso a la información pública, establezca. Fuera de ello, no hay ninguna restricción. Al contrario, existe el deber de otorgar dicha información. Ya. Siguiente. Factor publicidad. El proceso debe ser objeto de publicidad. Habíamos hablado de que la transparencia permite que podamos conocer información. La publicidad va a permitir que la información del procedimiento se pueda conocer. ¿Y qué medio empleamos para generar la publicidad de la contratación? En este caso, el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado. El SEACE no solamente va a, bueno, en principio genera publicidad, porque a través del SEACE podemos encontrar cualquier procedimiento de selección, conocer las bases, conocer quién ha sido el postor adjudicado, conocer información de la evaluación, entre otros. Pero no solamente es eso, el SEACE también permite efectuar contrataciones electrónicas. Pero, en mérito de este principio, a lo que corresponde es hablar sobre la publicidad. La publicidad entonces se da a todos los medios, por todos los medios, porque cualquiera de nosotros, sin ser quizás un proveedor, puede conocer cómo está contratando el Estado. No podría restringirse este principio. Un momento, por favor. Ya, cerró su micrófono. Luego tenemos el principio de competencia, que está muy bien ligado con el principio de libertad de concurrencia. A través de este principio se incluyen disposiciones que fomenten la competencia, porque ante mayor competencia, ante la participación de la mayor cantidad de postores, la entidad tiene la facultad de elegir la mejor oferta. Entonces, mis disposiciones deben primar a efectos de que la entidad
tenga en cuenta la mayor competencia. Siguiente, principio de vigencia tecnológica. Cuando se desarrolla una contratación, tiene que tenerse en cuenta elementos de calidad y modernidad. Calidad y modernidad, pero ojo, acorde a la contratación que voy a desarrollar. Que si yo voy a contratar la computadora, sea la mejor computadora que me permita para la atención de la necesidad. Porque, por ejemplo, yo utilizo una computadora y yo no soy diagramador, no tengo ninguna necesidad mayor respecto del contenido de la computadora. Básicamente, temas de Office u otros. Entonces, la necesidad tiene que ser acorde, o sea, la prestación, perdón, tiene que ser acorde a la necesidad. La modernidad y la calidad también acorde a lo que se busca solucionar con la contratación. También tenemos el principio de sostenibilidad ambiental y social. En el desarrollo de la contratación se consideran criterios vinculados a la protección del medio ambiente y a las condiciones de vida de las personas. Por ejemplo, en una contratación pública no podríamos decir que, quiero un producto de esta calidad porque es más barato. Es más barato, pero está dañando el medio ambiente. No podríamos. Estaríamos yendo en contra de este principio. O quizás que dentro de mis condiciones establezco que la remuneración será menos de la mínima vital. Tampoco puedo hacer. O que la prestación será los 7 días sin derecho a que pueda reemplazar al personal. Obviamente no, porque tenemos el derecho de goce de vacaciones, 2 días libres. O sea, no podemos en la necesidad ir en contra de las condiciones medioambientales ni tampoco de lo vinculado al tema social y desarrollo humano. El principio de equidad busca dar a cada quien lo que le corresponde, pero habíamos mencionado al inicio de la exposición que a través de la identificación de un interés público que tiene la entidad, se le otorga a esta entidad prerrogativas, facultades que en algunos casos pueda tomar decisiones en beneficio de la colectividad. ¿Una consulta? Están entrando y saliendo, que ya se abren los micrófonos. Bien. Y por último, el principio de eficacia y eficiencia, que está orientado a la gestión por resultados, en la que busca obtener los fines, metas y objetivos de la entidad, priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales. Lo que les había comentado, la posibilidad de corregir algún vicio, un vicio menor, siempre que esto no altere el contenido esencial de la oferta. A través de este principio se puede hacer. El principio de eficacia y eficiencia le otorga entonces a el proveedor la posibilidad de, por ejemplo, subsanar su oferta, si es que el vicio no altera sustancialmente la misma. O sea, aquí podemos corregir errores siempre que estos sean no esenciales, solo sean de forma. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí respecto a principios, aspectos generales, para luego enfocarnos al tema de impedimentos? Son algunos, bueno, son 20, pero vamos a hacerlo un poco más ágil para que puedan conocerlo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, vamos ahora a continuar con los impedimentos para contratar con el Estado. Si bien habíamos mencionado que el principio de libertad de concurrencia permite que los proveedores puedan participar en un proceso de contratación, contratar con el Estado, existen determinadas situaciones donde determinadas personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, están impedidas para contratar con el Estado. Estos impedimentos restringen la calidad de ser participante
postor, contratista y o subcontratista. Participante, habíamos dicho, es quien se inscribe en el procedimiento. Postor es el participante que formula una oferta. Contratista es el postor que ha sido adjudicado y ha perfeccionado el contrato. Y subcontratista es el proveedor que ejecuta prestaciones que le corresponden al contratista dentro de las condiciones establecidas en la normativa de contrataciones del Estado. Entonces, si yo quiero hacer cualquiera de estos cuatro y me encuentro impedido, pues obviamente no lo voy a poder hacer. El impedimento va a restringir mi participación en alguno de estos cuatro roles. Los impedimentos tienen necesariamente que estar establecidos en ley. No podría, por ejemplo, incorporarse en un reglamento, impedimentos, o en una norma de inferior jerarquía. Tienen que estar establecidos en una ley. ¿A quiénes se aplican los impedimentos? Bueno, existen varias formas en las que podemos identificar la aplicación de estos impedimentos. En principio, vamos a ver que estos se aplican a autoridades y empleados públicos que por la función que desempeñan, por el alto cargo que tienen, estarán impedidos para contratar con el Estado. Pero no solamente los impedimentos aplican a estas personas que trabajan en el Estado, que ejercen función pública, sino también a sus familiares. Sus familiares, sus parientes, cónyuge, conviviente o familiares hasta segundo grado de consanguinidad o segundo de afinidad estarán impedidos. Entonces, no solamente basta que el que tiene el cargo público se encuentre impedido, sino también que esa condición puede sumarla a quienes, por de una u otra forma, cuentan con una vinculación. Pero el impedimento no solo se va a referir a estas dos tipos de personas, sino también a personas jurídicas. Personas jurídicas que están vinculadas a alguna de estas personas, ya sea a las autoridades o empleados públicos, o también a los parientes de estas. Si yo, por ejemplo, soy una persona que está impedida, soy el hermano de un congresista, si yo tengo una empresa, pues esta empresa también podría estar impedida para contratar con el Estado. Y el último grupo podríamos mencionar aquellos supuestos en donde se encuentran sancionados, por ejemplo, registro de abogados sancionados, aquellos que tienen información privilegiada, aquellos grupos económicos, aquellos que se encuentran inscritos en determinados registros, como por ejemplo registros no elegibles de organismos internacionales. En realidad, una serie mayor de otros supuestos. Estos impedimentos se aplica cualquiera sea el régimen legal de contratación, inclusive para las contrataciones por montos menores o iguales a 8 UIT. Y también vamos a ver que no podríamos contratar inclusive por montos menores o iguales a 8 UIT si es que este proveedor se encuentra impedido. Respecto de las autoridades y empleados públicos, vamos a ver que el impedimento tiene dos ámbitos. Un ámbito temporal respecto del tiempo en el cual los impedimentos van a estar vigentes. Cuando hablamos del ámbito temporal, vamos a referirnos a dos momentos. Durante el cargo, es decir, mientras ejerzo el cargo, desde que es nombrado hasta que renuncio, etc., y hasta 12 meses después. Aquí encontramos que el impedimento se extiende por un año de haber culminado el cargo. Hay una pregunta. ¿Se puede solicitar la subsanación de la firma de la oferta? ¿Te refieres a la oferta económica o a la oferta técnica? No, la económica, la normativa establece expresamente que no es posible la subsanación de la firma en la oferta económica. ¿Por qué? Porque la firma le otorga a la económica la condición de que es la manifestación de voluntad del postor. Si no hay esa firma, no hay esa manifestación, no existe oferta. No es posible, Reinaldo, subsanar la omisión de firma en la oferta económica. Bien, estábamos en el ámbito temporal.
durante el cargo y hasta 12 meses después. Pero, ¿en qué jurisdicción vamos a aplicar el impedimento? Aquí aplica el segundo supuesto, ámbito espacial. El ámbito espacial está referido a la competencia en la cual territorial donde se va a ejecutar el impedimento. Puede ser un ámbito nacional, como ven aquí en el mapa de Perú, todo el Perú está en rojo, o puede ser un ámbito regional, local, distrital, etc. Aquí, por ejemplo, en la región de Puno. Vamos a entrar a cada uno de los impedimentos. Vamos a hacerlo muy ágil, no se preocupen, son 20, pero uy, nos quedan 10 minutos. El primero aplica para las máximas autoridades, presidentes, vicepresidentes, congresistas, etc. Ellos, durante el cargo, están impedidos en contratar con cualquier entidad en el ámbito nacional. Y cuando dejan el cargo, el impedimento será también por el ámbito nacional. Es decir, durante y hasta 12 meses después de dejar el cargo, están impedidos de venderle a cualquier entidad pública en cualquier parte del país. Siguiente, los ministros y viceministros. Ellos, mientras dura el cargo, están impedidos a venderle a cualquier entidad a nivel nacional. Pero cuando dejan el cargo, el impedimento solo se va a limitar en el ámbito del sector en donde cumplieron funciones. En el caso de los alcaldes, alcaldes, gobernadores, vicegobernadores y los jueces superiores, ellos tendrán un impedimento durante el cargo a nivel nacional y cuando dejen el cargo solamente en el ámbito de la jurisdicción donde ejecutaron sus funciones. El siguiente está referido a los regidores y los consejeros de los gobiernos regionales. Estas personas, al desempeñar una función más que todo de fiscalización, no teniendo una participación ejecutiva, el impedimento para estas personas, para estas autoridades, está limitado a el ámbito de la jurisdicción donde ejercen funciones, tanto durante el desempeño del cargo hasta 12 meses después. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar un poco la definición de qué se entiende por jurisdicción. Es el espacio geográfico en el cual ejercen sus funciones. Dependiendo del tipo de organización, vamos a ver que tenemos municipalidades provinciales, distritales y hasta incluso centros poblados. Bien, el siguiente impedimento está referido a titulares de instituciones, públicos del Ejecutivo, funcionarios públicos, empleados de confianza, servidores públicos con poder de dirección o decisión según la ley. ¿Qué se tiene por este poder de dirección o decisión? Aquí está la definición. Estas personas están impedidas mientras tengan el cargo a nivel nacional y cuando dejan el cargo solamente en el ámbito de la entidad. Entonces, aquí nos interesa un poco porque aquí podríamos pasar varios de nosotros. Si tienes la condición de funcionario, empleado de confianza o servidor público, pero con poder de dirección o decisión, ¿y qué se entiende por eso? Es la situación de ventaja para influenciar o persuadir en una contratación. Si estás dentro de esta categoría, pues tu impedimento, mientras tengas el cargo, será absoluto, y cuando lo dejes solamente en el ámbito de la entidad. Ah, ya, esa era la 3, entonces sí, creo que sí, estimada. Vamos a ver. Uy, tengo que descargarlo, ya. Yo recuerdo que es una directiva de este año. No recuerdo el nombre porque no memorizo números, pero sí. Vamos a ver ahorita que nos queda un tiempito si es esa directiva, pero sí, entra en vigencia en agosto. Bien, seguimos. Ahora, ¿qué pasa? Habíamos dicho que el anterior impedimento aplica a aquellos servidores que tengan poder de dirección o de decisión. ¿Qué pasa con los que no tienen? Y también con los trabajadores de las empresas del Estado. Bueno, ellos, durante el cargo, solamente en el ámbito de la entidad. Se limitan en ese aspecto. Y hasta 12 meses después, aquí no estarán impedidos. El impedimento ya no se aplicará para ese tipo de servidores públicos. Siguiente, los integrantes de los consejos directivos o los directivos de empresas del Estado, directores de empresas del Estado, estos van a estar impedidos durante y hasta 12 meses después solamente en el ámbito de la entidad. Aquella persona que ha tenido, naturaleza jurídica, que ha tenido una participación en la determinación de requerimiento, en la selección de proveedor, etcétera, tampoco va a estar
va a poder contratar con el Estado, pero solo respecto del proceso de contratación correspondiente. Por ejemplo, yo he sido elegido para elaborar unos términos de referencia para una consultoría. Yo elaboro los términos y los entrego. Yo no podría participar en ese procedimiento para esa consultoría, porque yo fui el que elaboró los términos. Yo estoy impedido. ¿Por qué? Porque he tenido información privilegiada. Siguiente. Habíamos visto que también los familiares de estas personas están impedidas. Y aquí tenemos al cónyuge o conviviente, según la normativa de la materia, al pariente, y cuando hablamos de pariente, hasta segundo grado de afinidad o segundo grado de consanguinidad. Aquí vamos a ver en este árbol genealógico cuál es esta vinculación. Hasta el hermano, hasta el abuelo, hasta el nieto. Si tienes una vinculación, ya sea por consanguinidad directamente o por afinidad, es del cónyuge, de un impedido, imaginemos, este es el alcalde, el padre también está impedido, el abuelo también está impedido, el hermano del alcalde también, el hijo también, el hijo también. ¿El sobrino? No, eso no, porque es tercero. El tío tampoco, porque es tercero. Antes era hasta el cuarto de consanguinidad y segundo de la consanguinidad. Perdón, cuarto y segundo. Ahora se cambió a segundo, porque ya era demasiado. Ya era demasiado. Bien, aquí vamos a ver en el siguiente cuadro que estas personas tienen un impedimento un poco más acotado. Si se dan cuenta, bueno, aquí es el mismo. Aquí es poco más acotado. Durante y hasta 12 meses después de la vinculación con esta persona, el familiar estará impedido solamente en el ámbito de la competencia territorial. Y aquí, sobre estas personas, en el ámbito de la entidad. Bien, vamos a ir avanzando acá un poquito por el tiempo. En caso de persona jurídica, también van a estar impedidas si es que éstas tengan o hayan tenido a un impedido que tenga una participación individual o conjunta mayor al 30% dentro de los 12 meses anteriores a la convocatoria. Es decir, esta es la convocatoria. 12 meses antes yo verifico. Esta persona jurídica tuvo a un impedido con una participación mayor al 30%, también está impedida a contratar. Aquí lo mismo, pero respecto a una persona jurídica de lucro. Si es tenido un impedido donde haya participado o sea miembro de consejos directivos, esta persona jurídica también estará impedida para contratar. Se trata de una persona natural jurídica que tenga a un impedido, pero como representante. Si yo tengo alcalde, obviamente estoy impedido. Pero cuando el alcalde se vincule, eso ya deje de ser representante, allí ya esta persona jurídica y a contratar con el Estado. También van a estar impedidas aquellas que se encuentren inhabilitadas o suspendidas de contratación del Estado. El tribunal impone dentro de ellas la inhabilitación y la multa. Si yo estoy suspendido, adquiero la calidad de cuando una todavía la multa. Si no he pagado, estoy en condición de suspendido. Y como suspendido, no podré contratar con el Estado. Bien, aquella persona natural que haya sido condenada, que haya reconocido la comisión de alguno de esos delitos vinculados a corrupción. De igual forma, las personas jurídicas también hayan reconocido o hayan sido condenadas respecto de alguno de estos delitos. También hay la jurídica que en personas que la integren se trate de una privación de saber o la continuación de una persona inhabilitada o impedida. Imaginemos, yo he sido inhabilitada para contratar y yo creo otra persona jurídica y se deduce la misma por las personas que las integran, inclusive hasta a veces por el objeto, hasta tuvimos hasta el logo, la dirección. O sea, habían pruebas que se trataba de la derivación de otra persona. Si esta persona está impedida y trata de, a través de un testaferro, tener a otra, o esta otra persona también, va a estar impedida para contratar. También la persona natural o jurídica que es parte de un grupo económico. Imaginemos,
Son 5 empresas. Cada empresa es una empresa independiente, pero es un grupo que tiene un dueño de todas estas. Si se escribe una en un procedimiento, el resto ya no podría participar porque el impedimento aplica a un mismo procedimiento de selección. Tenemos la persona natural que se encuentre incluida en alguno de estos registros. Por ejemplo, el registro de abogados sancionados. Poco va a poder contratar. O cuando estamos ante una persona natural o jurídica en campaña con un candidato. El candidato, yo, persona jurídica, poder contratar entidad en el ámbito del periodo de gobierno. Y también este impedimento en donde una persona jurídica que ha sido inhabilitada tiene el mismo objeto social que otra persona jurídica que no está inhabilitada, está limpia. Pero si esta persona jurídica que está limpia tiene dentro de sus integrantes a personas que estuvieron en la persona jurídica al momento en el que se interpuso la sanción, o que la persona jurídica tenga integrantes que se encuentren, esta persona jurídica está pedida para contratar. También tenemos aquella persona natural o jurídica que está incluida en la lista de organismos multilaterales como nuestros. Si un organismo internacional, por ejemplo, ha advertido que un proveedor ha incurrido en una mala práctica y lo ha incorporado como lista de nueve, esto va a generar también que en el ámbito de la contratación pública ese proveedor no pueda suscribir ningún contrato. Bien, esto ha sido respecto al día de hoy, en el cual